hermanitos, Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Les saluda el hermano Alex Velázquez. Tengo el privilegio de compartir una vez más esta clase virtual con ustedes. Y pues espero que ya tengamos lista nuestra Biblia, nuestra libreta y nuestro lápiz para que podamos sacar al máximo provecho de este tiempo que el Señor nos permite. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy bonito y muy importante que se titula ¿Cómo nació la iglesia? No sé si ustedes ya se han preguntado por qué estamos donde estamos, por qué nos reunimos donde nos reunimos, de dónde nace eso, quién tuvo la idea. Pues yo cuando estaba pequeño, que fue hace muy poquito tiempo, estaba bien chiquito, así bien poquito, yo me preguntaba de dónde salió esto. Yo me acuerdo que mi abuelita me llevaba a la iglesia y yo decía, ¿quién tuvo la idea? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué vamos donde vamos? ¿Por qué no nos reunimos en el parque? ¿O por qué no nos reunimos en un restaurante y de paso comemos? Y digo, así va a ser más entretenido. Y no sé si ustedes chiquitos se han preguntado eso. ¿Por qué nos reunimos donde nos reunimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y de dónde nace eso? ¿Quién tuvo la idea de la iglesia? Pues bien, para que entremos en materia, vamos a buscar Mateo 16, 18. Ese es el versículo que nos vamos a aprender hoy. Y ahí vamos a encontrar una promesa de nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual, a través de esa promesa, pues nace la iglesia y estamos nosotros donde estamos. Entonces el versículo que nos aprendemos hoy lo encontramos en Mateo 16, 18. Dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús hace una promesa. Y él dice que sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Y la iglesia somos ¿quiénes? A ver. Exactamente, la iglesia somos nosotros. Si se recuerdan los versículos que hemos leído donde Pablo nos enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por lo mismo tanto, nosotros nos constituimos iglesia, porque somos templo del Espíritu, somos templo del Señor. Y el mismo Pedro, al cual Jesucristo hablaba y le decía que iba a edificar su iglesia, pues él en su libro, en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, él habla a los hermanos, a todos nosotros, y nos dice, Primera de Pedro 2:5, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y es que sin Jesucristo nosotros no podríamos hacer nada. Y cuando nosotros de repente escuchamos la palabra iglesia, lo primero que se nos viene a la mente es el templo físico. La iglesia que queda en el bulevar, y está el portón blanco de verjas, y están las paredes azules bien bonitas, y luego entramos y están todas las sillas azules, y qué bonitas las sillas, y está el altar, ahí están los instrumentos, y están los hermanos de alabanza, y nos reunimos todos, y danzamos, y escuchamos la palabra, y adoramos a Dios. Y se nos viene esa idea de iglesia. Y eso sí es iglesia, pero es más que todo el templo físico. Ahora, la iglesia que estamos hablando nosotros es la iglesia espiritual. Como acabamos de leer en Primera de Pedro 2:5, Pedro le decía a los hermanos, a todos nosotros, que somos piedras vivas, somos piedras espirituales, para que edifiquemos un templo espiritual a Dios. Y esa es la iglesia que Jesús prometió en Mateo 16, 18, que ese es el versículo que nos aprendemos hoy. La iglesia, Jesús la promete y nace una vez que se cumple el plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios, hermano Alex? Pues resulta que el pecado entró al mundo y la única forma de que el pecado pudiera salir del mundo era que hubiera un sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto, ¿quién lo hizo? Exactamente, ese sacrificio lo hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él viene a la tierra, vivió 33 años aquí y fue entregado, fue llevado al matadero, a la cruz del Calvario, y a través de su sacrificio nosotros tenemos vida eterna. Pues cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, Él comienza a aparecerse a todos sus discípulos, y estuvo en un periodo de 40 días en el que Él se aparecía a sus discípulos y les comenzaba a enseñar cosas sobre cómo tenían que administrar la iglesia, sobre cómo tenían que moverse, cómo tenían que actuar, qué cosas tenían que hacer, cómo tenían que orar, cómo tenían que predicar, cómo tenían que bautizar y todas esas cosas importantes que el Señor estableció en su palabra. Ahora, para hacer esto,
Jesús no los dejó solos. Ese era el miedo que tenían los discípulos. Ellos le decían, pero maestro, cuando tú te vayas, ¿quién va a quedar con nosotros? Porque todo esto lo inicia Jesús. Él es el que comienza a evangelizar, él fue el que comenzó a pescar hombres, a todos sus discípulos. Entonces los discípulos estaban acostumbrados a compartir con Jesús. Ellos estaban acostumbrados a que todo lo que ellos hacían, Jesús estaba presente. Entonces el temor de los discípulos era que una vez que Jesús se fuera al cielo, iban a quedar solos. Y es ahí cuando Jesús hace una promesa y les dice que no teman, que cuando Él suba al cielo, Él va a enviar al Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y dónde está eso, hermano Alex? Pues bien, vamos a enfocarnos en la lectura de hoy. Vamos a buscar Hechos, específicamente el capítulo 2. Vamos a leerlo en 3 partes. En la primera parte pues vamos a buscar Hechos 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 4, pues para que vayamos entrando más en materia. Dice su palabra, Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba a que hablasen. Amén. Entonces, vemos que los cristianos, los primeros cristianos, estaban todos unánimes a estar todos juntos, estar como uno solo, en un solo sentir, en un solo pensar. Ellos se encontraban juntos en un lugar, estaban orando, estaban clamando a Dios, estaban clamando por la promesa, y de repente del cielo se escuchó un estruendo, un trueno fuerte, así como esos truenos que se han escuchado ahorita en estos días de lluvia. Y de repente descendió el Espíritu Santo y se cumplió la promesa que el Señor Jesucristo había hecho. El Espíritu Santo llegó y se puso sobre cada uno de los cristianos, así como una lengua repartida de fuego, así como una llama de fuego. Y esa era la señal de que el Espíritu Santo estaba con ellos, que el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero ¿qué más pasa? Siempre en el capítulo 2, pero un poquitito más adelante, en el versículo 16, Pedro comienza pues a predicar, a dirigirse a la multitud, y él les habla que esto que estaban viendo, porque todo el mundo estaba asombrado al escuchar que personas hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, y eran idiomas que no se enseñaban. De repente ahorita pues es fácil que alguien hable inglés, francés, mandarín o otro idioma, porque hay escuelas, hay academias donde se enseñan, pero en ese entonces no habían. Entonces el hecho de que una persona hablara otro idioma era algo extremadamente sorprendente, era algo imposible porque no se podía aprender, y mucho menos de un momento a otro. Entonces eso es lo que más le impactaba a las personas. ¿Cómo es posible que aquel esté hablando mi idioma si nunca ha ido a mi país y nunca ha venido un maestro de mi país a este lugar a enseñarlo? Entonces ellos estaban así como que, ¿qué está pasando? Y les daba miedo. Entonces cuando Pedro mira esto, se para y comienza a predicarles, y les dice en Hechos 2, 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Amén. Esa es la promesa que Dios había hecho, y es muy importante destacar en el versículo 17, donde dice Dios, derramaré mi espíritu, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es por eso que Él nos ayuda, Él intercede por nosotros ante Dios, el Espíritu Santo nos guía, nos revela cosas, nos consuela. El Santo es el Espíritu de Dios. Y vemos que esta promesa, que Jesús la hace, que Jesús la recuerda, Dios mismo, Dios Padre, nos la hace desde el Antiguo Testamento, desde mucho tiempo atrás, desde el libro de Joel. Él ya había dicho que en los tiempos postreros, en los tiempos de Jesucristo, iba a derramar el Espíritu Santo para que nos ayudara en las cosas que nos había encomendado. ¿Y cuáles son esas cosas, hermano Alex? Pues bien, siempre en el capítulo 2 de Hechos, pero ahora en el versículo 41 al 43, vamos a ver cosas importantes que nosotros como iglesia debemos de hacer. Nosotros como iglesia debemos de cumplir.
Dice su palabra, siempre en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran muchas personas. 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. Entonces ahí hay varios puntos importantes que vamos a tocarlos así rapidito. En primer lugar, pues ese día dice que se añadieron como 3,000 personas y fueron bautizados. No sé si recuerdan, hace poco recibimos la enseñanza del bautismo y hablábamos de la importancia que era ser bautizados. Pues el bautismo nos sirve de limpieza, nos sirve como un acto de fe, un acto de obediencia, un acto de confesión pública. Pero lo más importante es que el bautismo simboliza que morimos a nuestra vieja manera de vivir y hemos renacido como una persona nueva en Dios. Todas las cosas viejas pasaron y ahora pues todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, como iglesia debemos de practicar el bautismo, porque es uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dio, y vemos la importancia del por qué hacerlo. Ahora, ¿qué más hay? Siempre pues en el versículo que acabamos de leer encontramos que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué es eso? Pues esa es la palabra. Si recordamos en el Salmo, nos dice David que la palabra de Dios es como una lámpara a nuestros pies que nos dirige. Ahora imagínense ustedes que estén en sus casas un día que de repente por la lluvia estuvo lloviendo bien fuerte y se fue la electricidad y quedó todo oscuro, y ustedes necesitan ir al baño o a la cocina a tomar agua y está todo oscuro. Entonces, si ustedes quieren ir, lo más seguro es que se van a tropezar, se van a caer y se van a pegar un golpe bien fuerte. Ahora, para evitar eso, ¿cómo podrían hacer? De repente toman el celular y ponen la lámpara, y ya con eso pueden ver el camino y no se van a tropezar y no van a caer. De esa misma manera actúa la palabra en nosotros. La palabra es la lámpara que nos va a guiar, que nos va a mostrar cuál es el camino que debemos seguir para llegar a nuestra meta. Esa es la función que la palabra hace. Ahora, ¿qué más? El partimiento del pan. Esto también lo tocamos en el tema del bautismo. El partimiento del pan es la mesa del Señor, es la Santa Cena, en la que nosotros recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario, en el cual su cuerpo fue molido por nosotros y su sangre fue derramada hasta la última gota para que nosotros tuviéramos salvación. Y Jesús lo estableció, dijo: haced esto en memoria de mí. Entonces los primeros cristianos lo hacían y nosotros también lo hacemos el día de hoy. ¿Qué más? La oración. Siempre oramos en casa, oramos en el culto, oramos en arca. ¿Y por qué? Pues porque a través de la oración nosotros entramos en comunión con Dios, entramos en contacto con Dios, y es muy importante que nosotros platiquemos con Él. Imagínense ustedes con su mejor amigo. ¿Cómo es posible que ustedes tengan un mejor amigo si no van a platicar con Él? Si nunca le cuentan cómo están, si nunca le preguntan qué has hecho hoy. De esa misma manera nosotros tenemos que ser con Dios, platicar con Dios todos los días, contarle lo que nos está pasando, lo que sentimos, nuestras inquietudes y cómo podemos hacer todo eso. Sería fácil tomar un teléfono y llamar: Dios, soy yo otra vez, quiero contarte esto, quiero contarte lo otro, pero no funciona así. Es más fácil, no necesitamos un teléfono, solo tenemos que poner un de rodillas y entrar en comunión con Él, platicar con Él a través de la oración. Maravillas y señales. Pues Dios, desde que creó la tierra, desde que creó todo, Él ha venido mostrando su poder a través de las cosas que son imposibles. Por ejemplo, Él abrió el Mar Rojo cuando el pueblo estaba atrapado entre el mar y los egipcios que venían atrás de ellos. Y Dios hizo milagros cuando estaba el pueblo en el desierto, hizo descender maná del cielo, una comida que no existía, nadie la había visto nunca. Y así Dios ha hecho miles y miles de milagros para demostrar su poder y para demostrar su favor con su iglesia, con sus hijos. ¿Y quiénes somos los hijos de Dios? Pues nosotros. Entonces, si Dios es el mismo de siempre y antes lo hizo, también lo puede hacer hoy y seguramente lo va a hacer también mañana y para siempre, porque Él no cambia. Entonces, como nosotros somos parte de la iglesia, pues nosotros también tenemos acceso a esas maravillas y esos señales que Dios hace en favor de su pueblo. Entonces, ahí encontramos la importancia de la iglesia. Ahí vemos por qué es tan importante ser parte de ella, porque Jesucristo pues la estableció, porque Jesucristo la prometió y porque Jesucristo cumplió la promesa. Es por eso que nosotros estamos aquí, porque el Padre tuvo un plan de salvación, un plan con el cual iba a salvar la humanidad
y no solo salvarla, sino que enseñarle asuntos del reino, asuntos divinos. Pero para eso era necesario que Jesucristo viniera, que Jesucristo enseñara a los 12 discípulos, que Jesucristo prometiera la llegada del Espíritu Santo una vez que Él ascendiera, y una vez que el Espíritu Santo estuviera aquí y sus discípulos estuvieran preparados, esparcirse y multiplicarse y predicar el Evangelio a todas las personas, para que todos aprendieran y la iglesia fuera creciendo, para que todos fuéramos partícipes de estas cosas tan bonitas: el bautismo, la doctrina, la mesa del Señor, la oración y las maravillas y señales que Dios hace para su pueblo. Entonces, hermanitos, esta es la enseñanza de hoy. Es importante que nosotros permanezcamos siempre en el Señor, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar salvación, ahí es donde nosotros vamos a encontrar la guianza, y de esa manera es como vamos a poder mantenernos hasta el final. Así que les motivo a que sigamos recibiendo nuestras enseñanzas virtuales, a que sigamos aprendiendo del Señor, a que sigamos en oración, porque somos parte de la iglesia. Nosotros somos la iglesia y es lo más bonito que nosotros tenemos. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.